Pensé que mi vida se había derrumbado cuando mi esposa me pidió el divorcio tras años de mentiras. Pero lo que ella no sabía era que yo tenía un as bajo la manga. Siempre creí que mi matrimonio era sólido, una de esas historias que la gente observa desde afuera y comenta con admiración. Teníamos 15 años juntos, una casa hermosa, 2 hijos que eran el centro de nuestro universo y una estabilidad económica que muchos envidiarían. Desde afuera, todo parecía perfecto, pero como sucede con frecuencia, la perfección era solo una fachada. Mi esposa, Carla, era una mujer carismática. Su sonrisa podía iluminar una habitación y tenía una habilidad especial para conectar con la gente. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, esa energía era contagiosa. Trabajábamos juntos para construir una vida estable, compartiendo sueños y superando dificultades. Yo me dedicaba a mi trabajo como ingeniero civil, mientras que ella administraba un pequeño negocio familiar. Pero con el tiempo, algo cambió. Fue sutil al principio, tan sutil que me tomó años darme cuenta. Carla empezó a mostrarse más distante, menos involucrada en nuestras conversaciones cotidianas y más preocupada por su apariencia. Aunque traté de no darle demasiada importancia, algunas señales empezaron a ser imposibles de ignorar. Primero, estaban los mensajes en su teléfono. Nunca había tenido razones para dudar de ella, pero de repente se volvió más cuidadosa con su celular. Lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño, algo que antes no hacía. Si llegaba un mensaje mientras estábamos juntos, lo miraba rápidamente y lo guardaba de inmediato, como si no quisiera que lo viera. ¿Quién te escribe tanto?, le pregunté un día, tratando de sonar casual. Es solo mi grupo de amigas, respondió, pero su tono era demasiado despreocupado, casi forzado. Luego vinieron las excusas. Reuniones que se extendían más de lo normal, salidas con amigas que no mencionaba hasta el último minuto, y una constante necesidad de espacio que antes no existía. Intenté justificarlo, diciéndome a mí mismo que quizás estaba pasando por algo personal, algo que no sabía cómo compartir conmigo. Pero la duda empezó a sembrarse. El punto de inflexión llegó una tarde de domingo. Estábamos en casa, cada uno ocupado en sus cosas, cuando Carla dejó su teléfono sobre la mesa de la cocina. Era raro que lo dejara fuera de su vista, y algo en mi interior me impulsó a mirarlo. No me enorgullece haber invadido su privacidad, pero en ese momento la curiosidad y la sospecha eran demasiado fuertes. El mensaje que vi me dejó helado. «Te extraño. ¿Cuándo nos vemos otra vez?» El remitente no estaba guardado con un nombre, solo un emoji de corazón, pero no necesitaba más para entender lo que estaba pasando. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Desde cuándo? ¿Quién era esta persona? ¿Cómo había llegado todo hasta este punto sin que me diera cuenta? Carla regresó a la cocina en ese momento, y aunque intenté actuar con normalidad, mi expresión debió traicionarme. «¿Qué pasa?», preguntó con un tono de ligera preocupación. «Nada, solo estoy cansado», respondí, guardando mis emociones lo mejor que pude. No confronté a Carla ese día. Parte de mí quería hacerlo, pero otra parte necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto. Además, quería reunir más pruebas antes de enfrentarla. Durante las semanas siguientes, empecé a observar más de cerca. No solo confirmé que Carla estaba teniendo una aventura, sino que también descubrí que no era la primera vez. A través de conversaciones con amigos en común y algunos documentos que encontré accidentalmente, me enteré de que su comportamiento había sido un patrón recurrente a lo largo de los años. Lo más devastador no fue solo la traición en sí, sino la manipulación. Carla había construido una vida conmigo mientras llevaba una completamente diferente a mis espaldas. Me sentí como un completo idiota, alguien que había dedicado años de esfuerzo y amor a una relación basada en mentiras. Un día, después de una discusión menor sobre un tema trivial, Carla lanzó una bomba. «Creo que deberíamos divorciarnos». La frialdad con la que lo dijo me dejó atónito. No había rastro de emoción en su voz, solo una declaración casi mecánica, como si ya hubiera tomado la decisión hace tiempo. «¿Por qué?», pregunté, tratando de mantener la calma. «No somos felices, y creo que sería mejor para ambos», respondió, evitando mi mirada. Su tono era tan distante que por un momento me pregunté si realmente le importaba en absoluto. Pero lo que dijo a continuación dejó claro que no era solo una cuestión emocional. «Obviamente, necesitaré mi parte de la casa y de nuestras cuentas. Es lo justo». Ahí estaba.
la verdadera razón detrás de su frialdad. No solo quería terminar nuestro matrimonio, quería quedarse con la mitad de todo lo que habíamos construido juntos. En lugar de responder de inmediato, le dije que necesitaba tiempo para pensar. Por dentro estaba furioso, pero también sabía que reaccionar impulsivamente no me ayudaría. Necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. Durante las semanas anteriores, mientras investigaba sus infidelidades, había comenzado a preparar el terreno para lo que sabía que podía ser un divorcio complicado. Contraté a un abogado especializado en casos de familia, quien me ayudó a reunir pruebas de las traiciones de Carla y a proteger mis bienes. Además, había tomado medidas para asegurarme de que cualquier acuerdo fuera justo. Por ejemplo, la casa estaba a mi nombre, porque la había heredado de mis padres antes de casarnos, lo que la excluía de ser considerada un bien conyugal. También tenía registros detallados de nuestras cuentas y de los gastos de Carla, muchos de los cuales mostraban transferencias sospechosas que no estaban relacionadas con nuestra vida familiar. Estaba listo para la batalla. Carla parecía no sospechar que yo ya sabía todo. Seguía comportándose de manera distante, pero también intentaba mantener las apariencias frente a los niños. Aunque era difícil, yo me mantenía calmado, observando cada movimiento suyo, mientras mi abogado me ayudaba a reforzar mi posición. El día que finalmente le dije que aceptaría el divorcio, fue un punto de inflexión. Nos sentamos en la sala de estar después de acostar a los niños. Carla estaba tan segura de que todo saldría a su favor que casi parecía aliviada cuando mencioné que estaba de acuerdo en proceder. «Creo que es lo mejor para ambos», dijo, con un tono que casi sonaba condescendiente. Yo, por mi parte, solo asentí y respondí, «Sí, tienes razón. Pero hay algunas cosas que debemos aclarar antes de avanzar». La mirada de Carla cambió ligeramente. Por primera vez parecía algo incómoda. «¿A qué te refieres?», preguntó. «Asegurarnos de que todo sea justo. La casa, por ejemplo, no es un bien conyugal. Es una herencia de mis padres y no entra en el acuerdo». Carla frunció el ceño. «Eso no es justo. He vivido aquí tantos años como tú». «Eso no importa», respondí con calma. «La ley es clara al respecto. Mi abogado ya me había advertido que este sería uno de los puntos más conflictivos, y tenía razón». Carla intentó argumentar que había contribuido al mantenimiento de la casa, pero sabía que no tenía un caso sólido. Mientras las negociaciones avanzaban, descubrí más detalles sobre las infidelidades de Carla. Mi abogado contrató a un investigador privado que logró rastrear varias transacciones y mensajes que confirmaban relaciones con al menos 3 personas diferentes durante los últimos 5 años. Uno de ellos, sorprendentemente, era un antiguo compañero de trabajo mío. La traición dolió aún más al darme cuenta de que Carla no solo había faltado a su compromiso conmigo, sino que lo había hecho con alguien que alguna vez consideré un amigo. Cuando enfrenté a Carla con esta información, negó todo al principio. «Esas son tonterías. No sé de dónde sacaste esas ideas, pero cuando le mostré las pruebas, su actitud cambió». «¿De verdad contrataste a alguien para espiarme?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y enojo. «Tenía que hacerlo. Ya no podía confiar en tu palabra». Su reacción fue explosiva. Se levantó de la mesa, me acusó de ser paranoico y dijo que esto solo demostraba lo controlador que era. Pero detrás de toda esa rabia vi algo más: miedo. El punto culminante llegó durante una reunión con nuestros abogados. Carla seguía insistiendo en que merecía la mitad de todo, a pesar de las pruebas que había presentado sobre sus infidelidades y el mal uso de nuestras finanzas conjuntas. Mi abogado, un hombre tranquilo, pero implacable, presentó un documento que yo había preparado meses antes de que todo esto saliera a la luz. Un acuerdo prenupcial. Carla se quedó helada al verlo. «Esto no es válido», dijo, intentando sonar segura. «Claro que lo es», respondió mi abogado. «Está firmado y notariado. Y como puedes ver, establece claramente que en caso de infidelidad, los bienes conyugales serán distribuidos a favor de la parte inocente». La expresión de Carla fue indescriptible. Por primera vez desde que comenzó todo esto, parecía realmente preocupada. «¿Tienes idea de lo humillante que es esto?», me dijo después cuando los abogados nos dejaron solos. «¿Humillante?», respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo. «Carla, lo humillante fue que traicionaras nuestra familia durante años. No tenía respuesta para eso. Aunque la batalla legal parecía estar inclinada a mi favor, las cosas no eran fáciles en casa.
Los niños comenzaban a notar la tensión, y aunque intentábamos mantenerlos al margen, era imposible ocultarles todo. Una noche, Lucía, nuestra hija mayor, me preguntó directamente, ¿es cierto que tú y mamá se van a divorciar? Mi corazón se rompió al escuchar esa pregunta, pero sabía que no podía mentirle. Sí, cariño, pero eso no significa que dejaremos de ser una familia. Siempre estaremos aquí para ti y tu hermano. Lucía asintió, pero sus ojos reflejaban tristeza. Por otro lado, Carla intentaba ganar la simpatía de los niños, presentándose como la víctima en esta situación. Me dolía ver cómo manipulaba sus emociones, pero sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz. El proceso de divorcio duró varios meses, pero finalmente llegamos a un acuerdo. Gracias al prenupcial y a las pruebas de infidelidad, Carla no logró quedarse con la mitad de los bienes como había planeado. Conservé la casa y la mayoría de nuestras cuentas, mientras que ella recibió una cantidad justa, pero mucho menor de lo que esperaba. Después de firmar los documentos finales, Carla me miró con una mezcla de resentimiento y algo que parecía ser arrepentimiento. «Espero que encuentres lo que buscas», dijo antes de irse. «Lo mismo para ti», respondí, aunque no estaba seguro de que realmente lo deseara.